Bienvenidos a este canal dedicado a la gloria de Dios. Hoy, queridos hermanos y hermanas en la fe, vamos a sumergirnos en una de las historias más inspiradoras y poderosas de la Biblia, la batalla de David contra Goliat. Esta narrativa, encontrada en 1 Samuel 17, no solo relata un enfrentamiento épico entre un joven pastor y un gigante filisteo, sino que resalta las grandezas infinitas de nuestro Señor. En este video, exploraremos la historia paso a paso, desglosando su significado profundo, conectándolo con otras escrituras, y reflexionando sobre cómo las grandezas de Dios, su poder soberano, su elección de lo débil para avergonzar lo fuerte, su provisión milagrosa y su victoria asegurada se manifiestan en nuestra vida diaria. Prepárense para un viaje espiritual que nos recordará que, con Dios, lo imposible se hace posible, y que Él es el verdadero guerrero que pelea nuestras batallas. Antes de cualquier explicación o reflexión, empecemos recitando el capítulo completo para que la palabra de Dios hable directamente a nuestros corazones. Usaré una versión ampliamente usada, la Biblia de Jerusalén, pero siéntanse libres de seguir en su Biblia preferida. Leeremos todo 1 Samuel 17 para capturar la esencia completa. 1 Samuel 17 completo, Biblia de Jerusalén. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca. En Efes Damim se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera. Quedando el valle por medio, salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y 1 palmo. De estatura, tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5,000 ciclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos, pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Yo desafío hoy a las filas de Israel, dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. Era David hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé se fueron a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, Isaá, el tercero. David era el más pequeño. Cuanto a los 3 mayores, habían seguido a Saúl. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Lleva a tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre al campamento donde tus hermanos, y estos 10 requesones llévalos al jefe de millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y, tomado las cosas, se fue como le había mandado Jesé, y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla. Lanzando el grito de guerra, Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas en manos del guardia de la impedimenta y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos, diciendo las mismas palabras, y le oyó David. En viéndole todos los hombres de Israel huyeron delante de él, llenos de miedo. Los hombres de Israel decían: ¿Habéis visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate colmará el rey de grandes riquezas y le dará su hija y librará de tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó, pues, David a los hombres que estaban a su lado: ¿Qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo? Y el pueblo le repitió las mismas palabras: Así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres y se encendió en cólera Eliab contra David, y le dijo: ¿Para qué has bajado, y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón. Has bajado para ver la batalla. Respondió David: Pues ¿qué he hecho yo? ¿Es que uno no puede hablar?
Y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David y se lo contaron a Saúl, que le hizo venir. Dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, le golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha insultado a las huestes de Dios vivo. Añadió David, ya ve que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Entonces se lo quitaron, tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo, y viendo David, lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David, ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. Se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra, y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteos y tomando la espada de éste desacó de su vaina, le mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá y, lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino, desde Saarayim hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de Israel regresaron de perseguir sañudamente los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo, y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército, ¿de quién es hijo este muchacho, Abner? Abner respondió, por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo, pregunta de quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David de matar al filisteo, le tomó Abner y le llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió, de tu siervo Jesé, de Belén. Amén. Qué relato tan impactante, ¿verdad? Esta historia no es solo un cuento de valentía humana, es una demostración viva de las grandezas de Dios. En este video, desglosaremos la narrativa sección por sección, destacando cómo Dios usa lo ordinario para lograr lo extraordinario. Prepárense para ver cómo su poder se revela en la debilidad, su elección en lo despreciado y su victoria en lo imposible. Antes de profundizar, les invito a que tomen su Biblia y lean conmigo el capítulo completo de 1 Samuel 17. Si no la tienen a mano, no se preocupen, ya lo hemos recitado juntos. Y recuerden, si este contenido les edifica, den like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más videos sobre la palabra de Dios. Compartan con amigos y familiares que necesiten este mensaje de fe y victoria. Empecemos. Introducción a la historia de David contra Goliat, un testimonio de las grandezas de Dios. La historia de David y Goliat se desarrolla en el valle de Ela, durante un conflicto entre los israelitas y los filisteos. Goliat, un gigante de más de 3 metros, representa el poder opresor del enemigo, mientras David, un joven pastor, simboliza la fe humilde en Dios. Esta narrativa no es meramente histórica, es una revelación de las grandezas de Dios.
su soberanía sobre las naciones, su elección de los humildes para confundir a los sabios, 1 Corintios 1:27, su provisión en momentos de necesidad y su entrega de victoria a quienes confían en Él. En un mundo donde enfrentamos gigantes modernos, enfermedades, problemas financieros, miedos emocionales, esta historia nos recuerda que Dios es grande en poder, grande en estrategia y grande en misericordia. Imaginemos la escena, el ejército israelita acampado en una colina, temblando ante el desafío diario de Goliat durante 40 días. Saúl, el rey, paralizado por el miedo. Entonces llega David, no como guerrero, sino como mensajero de su padre, trayendo provisiones. Pero Dios lo envía para un propósito mayor. Como dice en Proverbios 21:1, el corazón del rey está en la mano del Señor como los ríos de agua, Él lo inclina a toda cosa que quiere. ¡Qué grandeza! Dios orquesta eventos para su gloria. Esta historia apunta a Cristo, el descendiente de David, quien derrota al gigante del pecado y la muerte en la cruz, Colosenses 2:15. Ahora, vayamos sección por sección. Para el video, sugiero fondos visuales de paisajes antiguos, animaciones de la batalla y música inspiradora para mantener el engagement. Sección 1. El desafío del gigante, 1 Samuel 17, 1-11, la grandeza de Dios en medio del temor. La historia comienza con los filisteos invadiendo territorio israelita. Goliat, armado hasta los dientes, desafía a Israel. ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Su descripción: yelmo de bronce, coraza de escamas de 5.000 ciclos, lanza como enjullo de tejedor e infunde terror. El ejército de Israel se consternaron y se llenaron de miedo. Aquí vemos la grandeza de Dios contrastada con el poder humano. Goliat representa las fuerzas del mundo, intimidantes, materialistas, confiadas en la fuerza física. Pero Dios es grande porque usa el temor para preparar el escenario de su intervención. Como en Éxodo 14:13, Moisés dice: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. En nuestra vida, ¿cuántos Goliat enfrentamos? Un diagnóstico médico, una deuda abrumadora, una relación rota. El enemigo grita para desanimarnos, pero Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Reflexión: recuerda un momento donde el miedo te paralizó, pero Dios intervino. Para el video, inserta una animación de Goliat rugiendo, con el ejército retrocediendo, y pregunta en pantalla: ¿cuál es tu Goliat actual? Comparte en comentarios. Esta sección nos enseña que las grandezas de Dios brillan en la oscuridad. Él permite desafíos para que su poder sea evidente. Como Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sección 2. La llegada de David, 1 Samuel 17, 12-30, la grandeza de Dios en la elección de lo humilde. David, el menor de 8 hermanos, es enviado por su padre Jesé a llevar comida al campamento. Mientras, sus hermanos sirven en el ejército. Al llegar, oye el desafío de Goliat y pregunta: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo? Sus hermanos lo reprenden, llamándolo atrevido, pero David persiste. ¡Qué revelación de las grandezas de Dios! Él elige a un pastor adolescente, no a un guerrero experimentado. David no busca gloria personal, defiende el nombre de Dios. Esto resalta la grandeza de su elección soberana. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1:27. David era rubio y apuesto, pero su fuerza venía de su fe, forjada en pastos solitarios luchando contra leones y osos. En la vida diaria, Dios usa lo ordinario: un estudiante testificando en escuela, un trabajador honesto en un ambiente corrupto. Recuerdo una historia: un joven en una zona peligrosa enfrentó pandillas con fe, y Dios lo protegió, inspirando a otros. Para el video, usa clips de un joven pastor en campos, contrastando con el gigante. Reflexión: ¿te sientes demasiado pequeño para tus batallas? Dios te elige por su grandeza, no por la tuya. Ora: Señor, úsame como a David, para tu gloria. Sección 3. David ante Saúl, 1 Samuel 17, 31-40, la grandeza de Dios en la confianza y la preparación. Las palabras de David llegan a Saúl, quien lo llama. David dice: que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Saúl duda: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Pero David relata sus victorias pasadas: